Buenas noches, Señor. Gracias, Señor, porque esta noche también tú estás aquí, porque esta noche vamos a disfrutar de tu presencia juntos, a disfrutar de tu presencia y de tus enseñanzas, Señor. Gracias porque nos vas a ver la profundidad, nos vas a hacer ver la profundidad de lo que está escrito desde el principio, Señor. Gracias porque encaminas nuestros pasos, nos abres un panorama claro a la sabiduría y al entendimiento. Gracias, Señor, porque ahí está contenido todo el consejo y el poder, el temor de Jehová y el conocimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús estamos atentos, que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, que seamos atentos a lo que tú vas a enseñar hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno, pues vamos a ver el tema de hoy. Es un tema que me parece interesante porque es un tema que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene perdón, de la importancia que tiene las cosas que se escribieron desde antes, lo que tiene que ver en el Antiguo Testamento. Y es importante porque vamos a ver cómo se complementa, cómo no es algo separado totalmente. Sí hay cosas que fueron antes del Señor, pero todo apunta hacia Jesucristo desde el principio. Y hoy vamos a ver también, siguiendo con el tema de la conciencia, de una buena conciencia, en medio de un mundo, en medio del pecado del mundo, vamos a ver el tema de que tiene que ver con el alma. Sabemos que todos tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Los que hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu ya está vivo y ya vamos a entender que hay que llevar a nuestra alma a que se sujete al Espíritu Santo a través de nuestro espíritu, que es el que tiene la comunicación con el Señor, con el Espíritu. Y vemos ahora que el alma del hombre puede ser influenciada por diferentes cosas. Pero ¿qué hay en el alma del hombre? En el alma del hombre está la mente, la voluntad y las emociones. Ahora estoy señalando, pues, dónde se dice que está la mente. Obviamente está en la parte superior, la voluntad está en la parte de la nuca, atrás, donde está donde se ve la fortaleza, la decisión, y las emociones y sentimientos también se indican. Ahora, la conciencia es del tema de lo que estamos hablando, y la conciencia puede ser influenciada por un enemigo que realmente viene en tres diferentes formas, o más bien vienen tres diferentes ataques contra el ser humano, a través del mundo, en el humanismo, en la cultura, en las formas, todo lo que el mundo atrae y ofrece. El diablo, que es quien maneja finalmente el mundo, y la carne, que es incitada a través de las tentaciones del diablo a caer en pecado, a salirse del camino de Dios. Y hoy estamos viendo cómo hacer una conciencia sana, fuerte, limpia, que tenga el poder de resistir, que sepa discernir, que sepa juzgar entre lo bueno y lo malo. Eso es el tema de lo que hemos estado viendo. Y vimos que la conciencia da testimonio de nuestro sistema de valores, es confiable cuando es gobernada por Dios, siempre y cuando esté subordinada e informada por la palabra de Dios. Actuar contra la conciencia es pecado. La buena conciencia puede ser suprimida por el pecado. También corremos el riesgo de desviarnos, de enfriarnos en el camino. Mucha gente cree que no es nada malo y no tiene mucho impacto en nuestras vidas el hecho de el enfriamiento. ¿Y el enfriamiento cómo viene? El enfriamiento viene a través de dejar de leer la escritura, dejar de congregarse, dejar de orar, de tener una comunión íntima con el Señor. Eso es lo que va a causar un enfriamiento en el ser humano, olvidarse de todo lo que el Señor nos está
nos está dando y caer en ese desafortunado estado en el cual pues nuestra conciencia se ve suprimida, abatida, empequeñecida. Ese es el problema con el enfriamiento. No es solamente de que dejaste de ir, no pasa nada, todos lo hacen de vez en cuando. Ten cuidado, porque no minimices lo que para Dios sí es serio y es grave. Cuidado con los tibios, porque a los tibios, dice Apocalipsis, que los expulsará, los vomitará el Señor Jesucristo. Bien, entonces, siguiendo adelante con el tema, vamos a ver ahora lo que significa, ¿qué significa una buena conciencia? ¿Qué significa una buena conciencia? Ya hablamos de esto, pero quiero encarrilarnos de nuevo para seguir con el tema que tenemos avanzando el día de hoy. Sabemos que el tema es la buena conciencia y el tabernáculo. Tienen una relación y en base a eso vamos a ver cómo es importante cada parte de él. En griego, suneidesis significa percepción igual. Percepción igual. Percibir con, ver completamente, entender o darse cuenta y estar consciente. Eso es el significado de la palabra griega suneidesis. Ahora, ¿qué pasa con la buena conciencia? La buena conciencia, la bendición de tener una buena conciencia es seremos testigos efectivos, seremos prosperados en todo, espiritualmente hablando, por supuesto. Aconsejaremos sabiamente a otros, habrá sanidades física y emocional, estaremos gozosos en el Señor, tendremos una vida rica de oración, seremos cristianos estables y libertad para relacionarnos con otros y cumplir así con la relación con el Señor. Ahora, percibir igual que qué o igual que quién. Decíamos que se trata de percibir igual que. Ya vimos otra pregunta. Ver completamente desde la perspectiva de quién, La única forma de saber que la conciencia es un juez justo es si está en armonía primero con el Espíritu Santo y la verdad revelada en la Biblia, la palabra de Dios. Si está en armonía con ellos, que no pueden ir separados si es que has nacido de nuevo y si el Espíritu de Dios está en ti, porque realmente leer la palabra sin tener el Espíritu, ya sabemos, la mente de Cristo está en nosotros y entonces tendremos la sabiduría en el momento en el que realmente tenemos el Espíritu Santo y tenemos una relación y nos dedicamos a obedecer la palabra. Tenemos sabiduría, tenemos entendimiento o conocimiento de la palabra de Dios. Encontraremos el consejo justo para la situación, para la decisión, para el evento o el consejo que estamos buscando. Tendremos también consejo y poder o autoridad para llevarlo a cabo. Tendremos también el conocimiento de Dios cada vez más profundo y el temor de Dios. Vamos a ir creciendo en eso. Una conciencia limpia percibe igual que y con el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos estar atentos. Si nuestra conciencia ha sido cuidada, moldeada a través del Espíritu y de la palabra, nosotros tendremos facilidad para inmediatamente entender o juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Es una conciencia que puede evaluar las cosas desde un punto de vista completo, extenso. Solo el Espíritu de Dios, solo Dios conoce nuestra situación interna y la externa y conoce el futuro. Por eso y aparte, sabemos que ahí está la sabiduría. El Señor, el Espíritu de Dios, nos va a guiar mientras que está moldeando nuestra conciencia. Porque se pone de acuerdo nuestra conciencia con el Espíritu Santo, quien sí tiene el cuadro completo, tal como lo estamos viendo ahora. Pero la pregunta es, ¿cómo se adquiere una buena conciencia, una conciencia limpia o buena? La forma principal e imprescindible es estando en la presencia del Señor. Esa es la forma correcta, la forma única
estando en la presencia del Señor es como vamos a adquirir una conciencia limpia y buena. En Hebreos 8, 9:8, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y aquí ya empezamos a tratar el tema del tabernáculo. Enseguida, dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, actual. Estamos leyendo Hebreos capítulo 9, Nuevo Testamento. Es símbolo para el tiempo presente, según lo cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Sabemos que en el Antiguo Testamento no hace perfecto los sacrificios y las ofrendas, no era para hacer perfecto al hombre, era para cubrir su pecado hasta que llegara aquel que iba a pagar por nuestros pecados, que vino en Jesús. Jesucristo es el Señor. Ahora, el tabernáculo que Dios ordenó a Moisés consiste básicamente en tres partes que aparecen aquí. Por supuesto que tiene muchos elementos o muebles que fueron ordenados por Dios. Esto no fue una creación ni un diseño de Moisés. Esto Dios le reveló a Moisés qué elementos iba a haber o qué muebles iba a haber, las dimensiones, el material de construcción, dónde deberían estar ubicados. Todo fue detallado por el Señor. Y aún les dio a ciertos hombres la habilidad, la capacidad para que construyeran esos muebles, esas partes del tabernáculo que Dios dijo. Ahora, algo serio aquí es que notemos que el atrio exterior, que es, ahí aparece como número 1, el atrio, antes de entrar a lo que es el lugar santo y el lugar santísimo, el atrio exterior y notemos que que el atrio exterior y en el lugar santo simboliza lo que es la práctica de la mayoría de los cristianos o el cristianismo. O sea, el cristiano igual a los demás que se deja llevar por la corriente, no por una relación íntima con el Señor que va a estar en el lugar santísimo. Recordemos que al tabernáculo, al lugar santísimo, solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, una vez al año. El resto del tiempo permanecía completamente cerrado. El lugar santísimo es donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Así es que la mayoría de la gente llega a lo que es la parte externa, el atrio, en donde está el altar del sacrificio, en donde está el lavacro, donde se lavaban los sacerdotes. Después entran al lugar santo, en donde están algunos otros elementos que vamos a ir viendo poco a poco. Este es un diagrama del tabernáculo. Aquí se ven los elementos en forma muy sencilla y vemos que esta es la puerta del atrio, es la puerta de entrada al atrio desde el exterior, desde donde estaban habitando las tribus de Israel. Pero los sacerdotes entraban al atrio, la puerta del atrio, este era el atrio, toda esta zona que está rodeada por esta división que se ve a lo largo de aquí, toda esta. El atrio tenía dimensiones como de 15 metros por 30 metros o 75 pies por 150 pies. Esa es la dimensión que tenía. Ahora, los demás elementos son el altar de bronce. El altar de bronce que aparece aquí, el altar de bronce es un altar que se construyó para
los sacrificios. Ahí se llevaba el animalito que se iba a ofrecer, el animal que se iba a ofrecer, y era ofrecido al Señor con ciertas características que no vamos a entrar en detalle. Después viene el lavacro, la fuente de bronce donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santo, que es el que aparece acá, en la primera parte del tabernáculo. Ahí hay 3 elementos. El primero es el candelero de oro. Ya hemos hablado y eso tiene relación con el tema cuando vimos la mente de Cristo, que era un candelero con 7 lámparas que se encendían temprano en la mañana, se encendían en la noche hasta en la mañana temprano. Luego viene la mesa de los panes. Todo va a tener un significado que vamos a ir viendo enseguida. Después viene el velo antes de entrar al lugar santísimo, y está el altar del incienso. El altar del incienso era donde se ofrecía precisamente incienso en forma de intercesión para con Dios. Y después está el lugar santísimo y el arca y el propiciatorio, que son de lo que está adentro. Cada elemento tiene su significado y cada elemento es importante en el tema que vamos a tratar. Entonces, decíamos, ¿cómo se adquiere una buena conciencia limpia? La forma principal e imprescindible es estando en la presencia del Señor. Aquí aparecen en esta imagen el lugar santísimo, bueno, es el interior del tabernáculo, aparece el lugar santo, que lo estoy marcando aquí en rojo, y el lugar santísimo, que está donde aparece el arca, y los demás muebles están en el lugar santo. Ahí es donde podían entrar los sacerdotes a hacer su oficio. Entonces, ahí está la mesa con los panes, el candelero y el altar de oro, o altar del incienso. El sumo sacerdote, decía, pasaba al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. Está escrito en Levíticos. Y hay una detallada información en Levítico donde se ve el propósito de cada elemento que hay en el tabernáculo. Ahora, decíamos que es imprescindible, la forma principal e imprescindible es estando en la presencia del Señor. Hebreos 9:8, vuelvo a leerlo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Ahora ya entendemos, al ver la imagen, que podían entrar hasta el lugar santo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, el culto antiguo, el culto que tiene que ver con el sistema de sacrificios de Moisés. Bien. Ahora, veamos aquí qué sucedió cuando estaba Jesús en la cruz. Y está muy descrito en Mateo, en Marcos, con los evangelistas, está descrito lo que estaba sucediendo, pero específicamente cuando Jesús expiró, dice luego Mateo 27, cuando entregó el Espíritu, dice Mateo 27:50, en el 51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esa es una imagen en donde se presenta el velo del templo que aislaba el lugar santísimo del lugar santo. Repentinamente, justo cuando Jesús entregó su espíritu, fue cuando se rasgó el velo y entonces se tuvo acceso al arca o a la presencia de Dios. Por eso ahora nosotros podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia para recibir misericordia para el oportuno socorro, tal como lo dice la Escritura. Entonces, estas son el arca que pudo estar ahora a través del sacrificio de Jesús. Ya no estamos aislados de Dios, ahora estamos en contacto, podemos recibir directamente, por eso a través del Espíritu
a través del Espíritu Santo recibimos lo que hay en el corazón de Dios, que es el Espíritu Santo. Por supuesto que antes no lo era. Antes había otro sistema que no vamos a entrar en detalle para ver cuál era la voluntad de Dios. Era su palabra y después acudían con el sacerdote y consultaban. Viene también en todo el Antiguo Testamento. Ese sí es un cambio importante. A la hora de que Jesús falleció en la cruz, el velo del templo se rasgó y tuvimos acceso a la presencia de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor Jesús. Porque el propósito del Padre siempre fue tener relación con su creación, con la humanidad. Pero no había forma de hacerlo desde el pecado de Adán y Eva, pecado de desobediencia, de romper el pacto que había hecho con Adán y Eva. Rompieron el pacto Adán y Eva desobedeciendo, comiendo del árbol que se les dijo que no comieran, y eso fue causa de un pecado el cual ha pasado de generación en generación. Pero para poder que hubiera esa nuevamente la relación, hubo necesidad de que Jesús tomara un cuerpo como el nuestro y viniera y padeciera y que todos nuestros pecados fueran sobre él. Y entonces, al fallecer ahí, al entregar el Espíritu, fue que tuvimos de nuevo acceso y nos fue dado el Espíritu Santo. Más que como sello, más que como arras, es Dios habitando en nosotros, convirtiéndonos en templo del Espíritu. Dios está ahí, no entra ni sale. Cuando pecas, cuando no tomas en cuenta el obedecer la palabra, lo contristas, quiere decir lo entristecemos, pero no sale y entra. Ya está ahí. Nuestra bendición es tener al Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues voy a quitar algo que me estorba por acá y seguimos adelante. Decíamos, el velo del templo se rasgó. ¿Qué sucede enseguida? Sucede que en Hebreos 4:14 dice, por tanto, ahora tenemos un sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es lo que, conforme a la oración que estaba haciendo. Ese fue el medio, el único medio por el cual tuvimos acceso a la presencia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, bien. Vamos a hacer entonces la comparación del tabernáculo. Ahora sí vamos a entrar al significado de cada uno de los elementos que había en el tabernáculo, los cuales fueron diseño especificado por Dios a Moisés. Pero están todos apuntando hacia Jesús y nos están mandando un mensaje a través de cada uno de los muebles. Vamos a hablar primero, la primera parte es el nuevo nacimiento. ¿Qué sucede cuando hay un nuevo nacimiento? Hay a la entrada, si lo recuerdan, está el altar de bronce, significa sacrificio, que fue la cruz. También para nosotros es morir al yo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es el altar de bronce o el altar del sacrificio que es el primer elemento al entrar al tabernáculo. Ahí es en donde los sacerdotes, después de extraer la sangre del animal y hacer también algo que estaba especificado por Dios con esa sangre, que era rociarla y poner en los cuernos que aparecen ahí, y después derramarla al pie del altar, colocaban las piezas del animalito y era sacrificado en olor grato al Señor. Otra versión, perdón,
aquí es donde aparece el atrio, y ahí está el altar de sacrificio, ahí es donde se puede ver que es el primer elemento en donde están colocando, pues parece ser una oveja, un cabrito, en el altar, ya una vez que está sin la sangre. Es como estamos entrando. Eso es morir al yo. Es el sacrificio en la cruz y morir al yo. Vemos Romanos 6:6, otra versión de Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Es la muerte del viejo hombre, la muerte de la carne que está ahí en el altar del sacrificio, juntamente con Cristo. Morimos juntamente con Cristo. Bien, vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos muestras el sacrificio que hiciste. Tú fuiste aquel que en lugar nuestro fue a la cruz y pagaste por todos nuestros pecados, de tal manera que ahora, así como antes ofrecían un animalito para cubrir su culpa, ahora tú te ofreciste de una vez para siempre para perdonar, y no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque borraste también nuestras iniquidades en ese sacrificio en la cruz. Por eso es que ahora nosotros tomamos la cruz diariamente y crucificamos ahí nuestra carne. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu sacrificio, por la bendición de saber que ahora a través de ti, como nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, tenemos acceso al Padre, al trono de la gracia. El siguiente elemento que había era el lavacro de bronce. En el lavacro de bronce, significaba limpieza. Los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de poder entrar al tabernáculo. Ese elemento está justo antes de entrar al tabernáculo. Significa limpieza. La palabra de Dios, la palabra de Dios nos lava, la palabra de Dios nos limpia. Jesús lavó los pies de sus discípulos y a través de la palabra nosotros somos limpiados. Significa confesión también. Decir lo mismo que dice la palabra, confesar la verdad, confesar la palabra y dejar que nuestros pecados sean quitados, lavados. Ahí es en donde acudimos para la limpieza, la confesión de nuestro pecado. Este es el lavacro, ahí es en donde los sacerdotes, como explicaba, se lavaban las manos y también se lavaban los pies para poder entrar al tabernáculo. Ese lavacro aparece aquí, donde se marca el cuadro. Ahí es en donde se marca el lugar donde se lavaban los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo, al santuario. Bien, ahora, siguiendo adelante, después de la salvación, vamos a ver el significado del bautismo en el Espíritu conectado con el tabernáculo. Hay un candelero. La primera cosa que encontramos, el candelero, iluminación, principios, base o norma de vida. Base o norma de vida. Ya hemos vuelto y lo volví a decir hace un momento. Cuando recibimos el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, estamos recibiendo el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de conocimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Esas son las partes del candelero que significan la mente de Cristo en nosotros, pero lo más importante es que tenemos ya en ese momento, fuimos sellados desde el momento en que recibiste la salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo, lo tenemos como las arras del Espíritu, las arras como promesa previa, como anticipo de la promesa, y tenemos al mismo Dios habitando en nosotros. Somos un templo de Dios.
El Salmo 103:7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, a través de la luz, de la iluminación, de la palabra, del Espíritu Santo en nosotros. Este es el candelero. Ahí aparece el sacerdote encendiendo las lámparas y a un lado está la jarra con el aceite con el que eran alimentadas las lámparas, cada una de las 7 que aparecen ahí, y se encendían. Desde empezando la tarde, la noche, hasta el día siguiente en la mañana. El lugar santo, ya estamos en el lugar santo, ya pudo entrar después de sacrificar el animalito, después de lavarse, el sacerdote entra en el lugar santo. Ahí está, ahí aparece el candelero con las 7 lámparas. Lo estoy mostrando en este recuadro. Ahora, la mesa de la propiciación. La mesa de la propiciación significa alimento, conocimiento, palabra, vida. Ahí en esa mesa dice Deuteronomio 8:3 y está relacionado con este versículo. Y te afligió, hablando a los hebreos, y te afligió y te hizo tener hambre, estaban en el desierto, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y todos reconocen, casi seguro que todos ustedes reconocen lo que dice este versículo, porque cuando fue tentado el Señor Jesucristo por Satanás, después de 40 días de estar en ayuno, y tuvo hambre, dice la Escritura, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús fue respecto a precisamente lo que dice acá. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, de Jehová, vivirá el hombre. Eso lo citó Jesús y es importante ver que citó la palabra de Dios y citó la palabra de Dios cuando rechazó la tentación. Qué importante es esto, no es solamente vete o no quiero, o tienes que tener un fundamento de la palabra de Dios para reforzar el rechazo a esa tentación. Esta es la mesa de oro, cubierta de oro, era de madera, pero cubierta de oro. Ahí aparecen los 12 panes que se cambiaban cada día de reposo, se ponían nuevos. Ese alimento solo lo podían comer los sacerdotes, era especial para eso. Se les ponía aceite e incienso, el incienso. Eso era algo que hacían los sacerdotes, los únicos que podían entrar al lugar santo. Ese elemento aparece por acá, donde estoy mostrando en el cuadro, ya adentro, está enfrente del candelero, todavía en el lugar santo. Bien, vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Porque cada palabra que sale de tu boca, toda la palabra escrita y la revelación de esa palabra para nosotros, no estoy hablando de logos, sino del rema de tu palabra, la palabra revelada en el caso específico nuestro, que la entendemos a través del conocimiento de esa sabiduría que está en tu palabra, Señor, a través de tener la mente de Cristo. Muchas gracias, Señor, porque para nosotros es pan de vida, nos fortalece, nos edifica, nos da el arma. Sabemos que tu palabra es vida, que tu palabra es una espada de 2 filos, que tu palabra es alimento para nosotros, que tu palabra es un completo, con tu palabra crecemos en la fe y tenemos todos los elementos de la armadura por medio de tu palabra y de tu espíritu. Muchas gracias, Señor, porque eso nos fortalece y nos prepara para la vida espiritual, para crecer, para madurar y agradarte cada día más y hacer aquella misión para la cual nos llamaste y nos escogiste. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Enseguida viene el altar del incienso, el tercer elemento que está dentro del tabernáculo, ya el tabernáculo.
Entonces, aquí vemos ese altar del incienso, que era un mueble un poco más pequeño, también de oro, de madera, pero recubierto de oro. Ahí se ponía el incienso, de hecho, y el sacerdote lo colocaba como olor grato al Señor. Esa era la función, es lo que hoy significa orar o interceder. Por eso estoy mencionándolo arriba como punto número 3, ministerio, oración, intercesión. Entonces, esto aparecía como en el lugar santo justo antes del velo que cubría el arca de la presencia de Dios, el arca y el propiciatorio que estaban detrás del velo. Ahí están los 3 elementos, vimos el significado de cada uno. Ahora esto significa oración o intercesión. El Señor Jesucristo es nuestro intercesor ante el Padre. El Espíritu intercede por nosotros. También el Espíritu intercede y porque el Espíritu ora por nosotros, fortaleciendo la oración conforme a la necesidad real que tenemos, la necesidad conforme al corazón de Dios. Ahí está el elemento tercero y tiene que ver con oración. Por eso es que hace un momento, cuando iniciamos, decíamos que muchos creyentes solamente se conforman con estar en el atrio que tiene el sacrificio, o sea, haber sido salvos. Después, la palabra para lavarse, la palabra limpia, la palabra lava, pero entrando en el tabernáculo tenemos el candelero, que lo vemos acá también representado, los panes, que también significan la palabra, el candelero es la luz, es el Espíritu Santo en nosotros, y luego el incensario, que es las oraciones. También pueden pasar ahí. Recuerden que nosotros somos sacerdotes, fuimos hechos sacerdotes para Dios nuestro Padre, así es que tenemos acceso hasta ahí. Muchos se quedan y no pasan. Recordemos que el velo del templo, el velo del lugar santísimo fue rasgado de arriba a abajo con la muerte del Señor Jesucristo. Así es que ahora tenemos acceso. Este es el altar, se presenta aquí. Apocalipsis 8:3 también nos habla en Apocalipsis. Otro ángel vino entonces en el templo que está en el cielo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Esto es una imagen, está hablándonos de una imagen de lo que hay en el cielo, en el trono. Por eso es que tan importante desde el tabernáculo y después el templo. Hasta que vino el templo, Dios permitió que hubiera el templo y dejó el tabernáculo. Y ahí está el arca en el templo. Pero allá está en los cielos, está en el templo de los cielos, está el trono de Dios y antes está el altar del incienso, tal como lo dice Apocalipsis 8:3. Aquí aparece un ángel y acá el versículo 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. De nuevo, tus oraciones no son ignoradas, tus oraciones no son en vano, tus oraciones no solo las conoces tú. De hecho, Dios dijo que entráramos a nuestro lugar secreto y ahí oráramos al Padre, porque el Padre ve en lo secreto. Así es que todas tus oraciones son escuchadas. Todas tus oraciones son escuchadas. Por supuesto, puede haber bloqueos, puede haber impedimentos debido al pecado. Por eso es que lo primero es estar a cuentas con Dios. El Señor nos enseñó la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en el trono. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Reina en nosotros, reina en mí, en mi familia, en mi ciudad, en el mundo entero. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. Los ángeles no discuten, los ángeles no se preguntan, los ángeles oyen y obedecen. Hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad.
perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Está incluyendo el pedir perdón, el estar a cuentas con Dios, el evitar que esas oraciones que vamos a hacer, esas peticiones que vamos a hacer, tengan un obstáculo para que lleguen como incienso con olor fragante a la presencia del Señor. Y porque si no perdonas a tu hermano sus ofensas, danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así es que estamos pidiendo por el alimento diario. Y no, cuando yo oro, no estoy orando por el alimento, no estoy orando solamente por mi alimento natural o físico. Estoy orando por el alimento que voy a recibir cuando estoy leyendo la palabra de Dios. Es el alimento, es el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo oro para que esté abierto al entendimiento, para que el espíritu, la mente de Cristo esté con cada uno de las lámparas encendidas, para que se ilumine completamente y pueda aplicar el consejo de la palabra de Dios conforme a lo que hay en su corazón. Bien. Señor, muchas gracias. Señor. Muchas gracias, Señor. El altar del incienso es importante. Es importante porque tú estás intercediendo por nosotros, porque el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles también. Muchas gracias, Señor, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. A profundidad, totalmente no lo sabemos. Por eso tu Santo Espíritu intercede por nosotros. Gracias, Señor, porque cuando nosotros oramos y cuando nosotros intercedemos como sacerdotes tuyos que nos hiciste para Dios el Padre, somos sacerdotes y tenemos ya, de hecho, entrada al lugar santo. Por eso es que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Cuando nuestro corazón está en limpio, cuando nos hemos puesto a cuentas, cuando hemos entrado a través del primer elemento, que es el altar de sacrificio, llevando a la cruz nuestra carne, después lavados, limpiados de toda iniquidad y de toda rebeldía, pasando después al candelero en el lugar santo, el candelero que es la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo en nosotros, los panes de la palabra nuevamente, que es pan de vida, pan que está preparado para que lo comamos los sacerdotes, en este caso nosotros, tu pan de vida, que muchos podrán saber la Biblia, pero no comen verdadero pan. Conocen el logos, pero no el rema. Nosotros tenemos acceso al rema y también estamos ante el trono de la gracia, intercediendo y orando, tanto por las necesidades, tanto espirituales como físicas, anímicas, que necesitamos nosotros como todas las demás, porque tu mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bien, quisiera terminar con esto. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Bien, veamos. Andar en el Espíritu ahora es, y ese es el tema que quiero ver ahora. Andar en el Espíritu. Eso sí ya tiene que ver con el arca. Ya dijimos, ya entramos, pasamos, ahora se rasgó el velo que dividía y tenemos acceso. Esta es el arca del pacto, la gloria de Dios, la comunión con el Señor, acceso al trono de la gracia, la manifestación de su vida en nosotros, de su carácter en nosotros. Estamos siendo transformados a la imagen del varón perfecto. El arca tenía dentro la vasija con el maná, una muestra de la vasija con el maná, las 2 tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. No vamos a entrar en detalles con los elementos que están ahí, pero estaban resguardados. Arriba, donde están esos 2, donde aparecen los ángeles, es el propiciatorio, significando que ahí están adorando porque ahí está la sangre del sacrificio de Cristo. Entonces, ahora está aquí
la ubicación. Ya vemos todos los elementos y llegamos hasta el lugar santísimo, que es donde está el arca, y ya está abierta la entrada. Ya no tenemos nosotros ningún impedimento. Este es el arca en el lugar santísimo. Ahora, Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Después de eso, dijo le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará. Atención con este versículo. El que me ama, mi palabra guardará, o la obedece, en otra forma de decirlo. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ya estamos a través de esto claramente en el lugar santísimo. Ya entramos al lugar santísimo, ya estamos frente al trono de la gracia. El arca ha sido expuesta delante de nosotros, ya no está aislada. Ahora, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, estamos hablando de los fariseos, del Sanedrín, la máxima autoridad, ese grupo, ese consejo de judíos que estaban como la máxima autoridad en el tiempo en que estaban viviendo, en todo el tiempo. Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, no tenían conocimiento, no estaban educados, no conocían bien a bien las escrituras, sino las enseñanzas que les daban, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué fue lo que pasa? Que ahora tienen el Espíritu. Tienen el Espíritu Santo que les revela la sabiduría, el conocimiento, el consejo, el poder, el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor del Señor. Todo eso ahora estaba fluyendo a través. Recordemos que Jesús dijo que íbamos a ser llevados delante de autoridades y que no tuviéramos temor, porque en ese momento las palabras no teníamos que prepararnos, las palabras iban a surgir, iban a salir de nosotros por medio del Espíritu Santo. Así es que se estaba cumpliendo esa palabra aquí. El lugar santísimo nos habla de la importancia del pacto, de una clase de vida en la cual tenemos que rendir cuentas y ser transparentes. Estamos entrando ahora lo que es la conciencia. Tenemos que rendir cuentas y ser transparentes, lo cual permite que otros juzguen nuestro caminar. Es importante, no te escondas. Busca, exponte. Pues como se dijo antes, a uno mismo le puede engañar su propia conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia no está en la misma sintonía que el espíritu y la palabra. Necesitamos estar expuestos para que otros puedan ver nuestras debilidades y nuestros defectos. Recordemos que el diablo es astuto, nos deja crecer en fe por un tiempo, pero se esfuerza en que descuidemos la raíz de la fe. ¿Cómo? Dejando pasar el pecadito, todos lo hacen, es lo normal, no soy perfecto, todas esas expresiones que justifican nuestro pecado, pero que interrumpen nuestra relación con el Señor, y nuestra conciencia se va poco a poco contaminando, ya no es tan limpia. Recuerden cuando puse una taza de un color, bueno, se van haciendo gris y gris hasta que se desconecta completamente. Si la conciencia manifiesta estar en paz con Dios, aun cuando uno no está en paz con otros, la conciencia no está limpia. No puede estar limpia, porque los mandamientos que dijo el Señor es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tu conciencia te está diciendo que ofendiste o pecaste contra otro, por supuesto que no está en orden con Dios, porque son los mandamientos Jesús dijo. Y el segundo es igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerde que se puede seguir creciendo en conocimiento espiritual y en estatura y entender, ver todas las manifestaciones, ver todas
todas las enseñanzas que se den, videos, etcétera, pero aparentemente estás creciendo en espiritual y en estatura, pero la verdad es que sin estar creciendo en gracia y sabiduría, todo es un conjunto, no se puede aislar, no se puede aislar. Verdaderamente la sabiduría, el Espíritu Santo, cuando pecamos, cuando ofendemos a otros, estamos impidiendo crecer en gracia y en sabiduría, ya que estas últimas solo se adquieren en la presencia de Dios conforme mantenemos el pacto. ¿Cuál pacto? La obediencia a su palabra, andar en el Espíritu, dejar las cosas de la carne, apartarnos, vestirnos del nuevo hombre. Y eso es el tema que hoy nos llevó a entender el significado de la conciencia. Así es que quiero orar antes de terminar esta parte para después abrir y dar testimonio. Siempre los testimonios son de bendición porque hablan del Señor, hablan de lo que Él hizo, hablan de a quien admiramos, hablan de lo que está haciendo aquel de quien dependemos en nuestra vida. Señor, muchas gracias, Señor. Todo apuntaba a Jesús, todo apunta también a una instrucción específica acerca de lo que sucede y de lo que debe suceder en nosotros y cómo la conciencia tiene un impacto fuerte en nuestra vida. También cómo es posible tener una conciencia limpia y aunque sigamos abundando en este tema, ya tenemos un panorama bastante sólido con respecto a el significado de cada uno de los elementos que tú mismo diseñaste, Dios nuestro. Tú lo diseñaste para que hoy en día podamos entender el propósito detrás de cada elemento que fue útil en el Antiguo Testamento, pero que es útil también ahora en el Nuevo Testamento, tal como hemos visto cada uno de los elementos. Muchas gracias, Señor, porque nos amas, porque eres nuestro Padre. Muchas gracias, Señor, porque diste tu vida por nosotros. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque siendo un Dios santo, justo, bueno, que vive en nosotros, tú nos llevas a reconocer nuestros pecados, a reconocer las manchas que tengamos en nosotros y a través de provocar en nosotros redarguirnos en nuestra conciencia para entender las faltas y arrepentirnos y volver al camino. Muchas gracias, perdona, Señor, que hemos pecado contra ti, pero queremos abundar en conocimiento, en entendimiento y sobre todo para llevar una vida de obediencia a tu palabra, a ti, porque el que obedece mi palabra es el que me ama y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. También te pido, Señor, por todos los enfermos, por toda la gente que está enferma, pero aún antes de eso, como siempre lo hago, pero aún antes de eso, yo te pido por todo aquel, Señor, que esté perdido, que sea incrédulo, que no tenga la verdad revelada en él, que no sea salvo. Te pido para que todos los que lo somos, Señor, arde en nosotros ese fuego de la necesidad de llevar el testimonio de lo que tú hiciste para que sean salvos, Señor. No es bueno que nos jactemos de buenas obras si no tenemos en cuenta la orden que tú nos diste, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque entonces demostraremos que amamos al prójimo, que amamos a los demás cuando hablamos de ti y estamos honrándote y alabándote a través de dar testimonio de ti, Señor, del evangelio de la salvación. Gracias, Señor, por eso. Perdona, Señor, cuántas veces hemos endurecido y hemos tenido o fatiga o pena para llevar la palabra a quien tú nos traes frente. Te pedimos por los enfermos para que sanen, Señor. Fortalécelos. Revélales si hay algún propósito en esa enfermedad. Tú siempre tienes un propósito tal como lo dijo Job, que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Te pedimos por los que están encerrados en prisiones, Señor. Te pedimos por ellos para que sigan creciendo y abundando en la vida espiritual y madurando en el espíritu. Te pedimos, Señor, por todos los que tienen necesidades económicas.
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por los que están fielmente diezmando y ofrendando. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú aún ves en lo más profundo de nuestro ser y nada te es oculto. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, quisiera ahora